Bienvenidos a Debrayes Existenciales, un podcast donde tratamos de debrayar sobre todas esas cuestiones que comenzaron con un ¿cómo va la vida? Y sin saber cómo, ya estás hablando de la profundidad del sentido de la vida. Y aunque estamos lejos de tener las respuestas, creemos firmemente que podemos jalar del hilo para estar más cerca. Soy Chisio. Y yo soy Haru. Acompáñanos a indagar en todo, sin la pretensión de nada. Hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Debrayes Existenciales. En el episodio de hoy, además de debrayar con una rica cervecita artesanal, fresca, para este día, esta noche, vamos a hablar acerca de un tema que para los que ya nos siguen deberían de saber que es un tema que nos interesa mucho a Chismo como y a todos mí. los temas que tratamos acá. Sí, tenemos ciertos temas recurrentes, pero creo que son temas que dan mucho de qué hablar desde diferentes perspectivas. Esta vez vamos a hablar acerca de las plantas de poder y bueno, por plantas o sustancias, ¿no? Vamos a hablar, vamos a meter en esa casilla al peyote, a los hongos, a la marihuana, al bufo alvarius, a la ayahuasca. ¿No? Digamos que de estas drogas, porque también se conocen así, que son naturales, entonces de eso vamos a hablar, pero desde la perspectiva de la prohibición y vamos a ahondar acerca de por qué en este siglo, porque son sustancias que han sido consumidas por culturas desde hace varios siglos, que incluso yo creo que han sido parte de la formación de sus sociedades y su perspectiva acerca de, pues, del cosmos y de dónde venimos, ¿no? Han sido sustancias que han ayudado a abrir la perspectiva del entendimiento y que ahora y desde el siglo pasado, por alguna razón, desde que se empezaron a construir estas sociedades mucho más capitalistas, se les ha dado una connotación negativa, prohibida e incluso también hasta ilegal. Entonces vamos a hablar de eso en este episodio, de por qué para nosotros nos resulta muy interesante, en la medida en la que vamos conociendo un poco más de su uso y de sus resultados, o sea, de lo que te pueden causar y cómo esto, pues no sé, de pronto se volvió prohibido. Sí, totalmente. O sea, con Haru hablábamos un poco en el pre-debraye de cómo estas plantas de poder, ¿no? Acaban teniendo una influencia muy fuerte a nivel conciencia del ser humano, ¿no? O sea, muchas de ellas, con sus diferentes variantes, con sus diferentes formas de consumirse, con sus diferentes formas de que cada una pareciera que tiene una función en específico, ¿no? Pero a grandes rasgos sirven, o se les conoce como plantas de poder, porque son plantas que acaban teniendo su principal función, labor, o como se le quiera llamar, como una expansión de conciencia en el ser humano, ¿no? Seguramente, históricamente, milenariamente, se descubrieron como todo lo que se descubre, ¿no? Que fue alguien diciendo esto se come y a ver qué pasa, ¿no? Quizá un poco un unga-unga. Un unga-unga. Creo que ya lo hemos mencionado en otros episodios, ¿no? Y a mí se me hace bien interesante eso cuando yo lo escuché, que no tiene mucho. Yuval Harari, el autor de Animales a Dioses y de Sapiens, de estos libros como muy, muy famosos, lo mencionaba. No sé si la propuesta sea de él o él simplemente nada más la recopiló ahí en sus libros, pero de que se cree, y hay una hipótesis que la evolución, una de las teorías de la evolución del ser humano viene del consumo de este tipo de plantas, ¿no? O sea, que a través de este tipo de plantas, alguien diciendo un unga diciendo... Como esta escena del monolito de Odisea 2000, ¿no? De Kubrick. ¿Cuál? La de Odisea, la del espacio. A ver, recuerda.
Que están como unos astronautas de Stanley Kubrick. Ajá. Y está este robot, bueno, no sé, que es como un ojo vigilante, que es el que ocasiona como todo. Pero hay una escena. Sí es en esa, ya me hiciste dudar. Creo que sí. En donde sale el monolito, donde hay escenas como de ese monolito claro, como que representa como la sabiduría, y están los ungas ahí, de pronto lo ven y entonces ya dejan de ser changos y se vuelven... evolucionan un poquito y acaba viendo con un poco más de entendimiento, ¿no? O sea, pues a mí se me hace una teoría bien interesante. Y de todas las que he escuchado, que Darwin, que es como el padre de esta teoría evolucionista y demás, es ok, a ver, venimos del chango, pero ¿qué pasó? Uh-huh. ¿Y cómo fue que? O sea, y se me haría lógica que de aquí estamos hoy rodeados de animalitos. Alguien podría llegar a decir, bueno, pero ¿por qué otros animales no han evolucionado? Bueno, por algo es solamente una teoría. Una teoría, ¿no? Una hipótesis. Uh-huh. Pero, digo, lo traía a cuento porque creo que estamos hablando de que esto existe desde hace mucho. Son plantas que en algún momento alguien experimentó, consumió. Y que como todo, ¿no? Para hoy saber que cierta planta te ayuda para el dolor de cabeza o la migraña o X cosa, fue porque alguien empezó a consumirlo y después lo estudiaron y seguramente se hizo como una muestra en el cual con ciertos síntomas la gente consumía tal cosa y resultaba que sí, y después cuando vienen todas estas explicaciones de es que contiene tal sustancia, no dejemos de pensar, y esto me es muy importante, que ese nombre de sustancia es un nombre, es decir, es lenguaje, es decir, alguien se lo puso, o sea, no es que per se haces la necesidad de nombrarle algo a algo para poder después clasificarlo. Entonces a lo que voy es de que todo lo que hoy llamamos como ciencia, que dice es que contiene los hongos, la psilocibina, ¿no? Uh-huh. El peyote, la mescalina, ¿no? Y así sucesivamente como uh-huh. que a ver, alguien vino y la clasificó con esa sustancia y bueno, dices, esto es lo que ocasiona esto, ¿no? Uh-huh. Cada sustancia ocasiona diferentes reacciones, pero hay una línea muy tenue entre lo fisiológico y ese otro prisma tan grande y tan diverso que es como el espíritu, alma, no sé, mente y capaz que es ese, ¿no? O sea, la línea que toca el cuerpo y la mente, pues a lo mejor en medio está el espíritu, no lo sé, y ahí es donde se vuelve complejo, ¿no? Porque en el momento en que no está estudiado eso, simplemente empiezan a tener como resultados. Yo me lo imagino así, ¿no? La gente consumiendo, descubriendo, alguien por ocio, por lo que sea, consumiendo, y después darse cuenta que no solamente era un viaje. Uh-huh. Porque creo que ahí empieza el primer mito. Y que por ahí me gustaría mejor como empezar antes de que entrara el planteamiento, ¿no? Son plantas que están muy mitificadas. O sea, hay mucho tabú, mucho mito detrás de estas plantas, ¿no? La mayoría de ellas por personas que nunca las han consumido. Claro. ¿No? Que esa es otra. Sí. Esa es otra. La gente que le pone mito a algo, también a veces porque alguien le dijo, alguien le contó, parten de un tema de miedo, de un mito, de una creencia, uh-huh. pero no lo han experimentado. Me atrevo a decir que a lo mejor hay personas que lo experimenten y que tengan una experiencia no grata, uh-huh. y a raíz de eso también acaben tildándolo, decir, no te metas eso que claro. es del diablo, ¿no? Sí. O sea, y hay un tema, creo que ya lo mencionaste, ¿sí? Uh-huh. De estos ángulos de lo religioso, lo predebrayamos. Ah, mira. Sí. Pero bueno, ajá. Después ahí los ángulos creo que empiezan a salir muchos, ¿no? ¿De dónde lo abordas? Alguien lo consume y se empiezan a volverse mitos de estas sustancias por una cuestión religiosa. Por una cuestión religiosa, por una cuestión moral, o sea, de sociedad, por una que a la vez, pues, es difícil desprenderse de lo social sin que no haya una religión, uh-huh. ¿no? O lo político que también hablábamos, ¿no? Que va de la mano con que, Haru lo decía ahorita, parece que en el último siglo, o bueno, uh-huh. el siglo pasado y empezó a darse como esta mitificación de estas plantas y el planteamiento sería ¿qué hay en esas plantas
que me atrevo a decir de una manera muy general, ¿por qué los gobiernos... Yo me atrevo a decir que ¿por qué los gobiernos le tienen tanto miedo? Uh-huh. Y por qué hay campañas pareciera que... Es que si no acaban siendo prohibitivas, por lo menos sí acaban diciéndote... Como de miedo. De miedo, ¿no? Uh-huh. Te va a pasar esto, ¿no? Hay una campaña famosa, esto es otra cosa, el LSD, pero que hablábamos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué fue? ¿60s por ahí? Ay, no sé, no tengo el dato. 70 seguro, bueno, ¿no? 60, 70 que cuando empieza el LSD, que se lo descubre un científico porque estaba escribiendo que... Era un farmacéutico que estaba estudiando ciertas sustancias para combatir la migraña. Y en sus experimentos sintetizó el LSD. Que es proveniente del hongo del centeno, ¿no? Ajá. Bueno, ok. Lo traemos a cuenta porque después cuando se empezó a dar cuenta que para lo que estaba investigando resultó otra cosa, uh-huh. Y empezó a decir, mira, aquí hay algo interesante. Después que se empezó como a no sé si comercializar sería la palabra, pero que la gente le empezó a consumir, uh-huh. El gobierno de Estados Unidos empezó a hacer una campaña anti-marketing, sí. En el cual empezó a llenarle desde cuestiones demoníacas, uh-huh. Desde cuestiones de que la gente quedaba loca, ¿no? O sea, cosas que por ahí había unos titulares muy interesantes que decías, es que es increíble lo que como cómplice el mass media, o sea, en este caso los medios, uh-huh. Vienen y te ayudan a difundir esto para generar esos miedos. Y entonces la pregunta sigue siendo esa: ¿por qué hay un miedo de los gobiernos? Porque la gente consume esas plantas de poder. Uh-huh. O sea, ¿qué consideras que puede haber o qué poder puede haber realmente en estas plantas como para que los gobiernos los consideren casi como enemigos públicos, ¿no? Sí, pues pienso, bueno, un tanto como en mi experiencia, ¿no? En lo poco, ¿no? que he probado de estas plantas, porque no han sido todas, pero han sido los hongos y el bufo alvarius, y hay una apertura de conciencia, o sea, sí hay como que tu cabeza se abre un poquito más hacia entender otras cosas de ti mismo, o de ti misma, y también como que va más allá, o sea, como que no solamente se quedan en uno mismo, sino en lo que en el gran después, ¿no? En lo que puede haber acerca como de la humanidad, de las conexiones con las personas, de las relaciones, o sea, creo que se vuelve algo como un poco más profundo, y sí creo que te cambia la forma de pensar, o sea, entonces ya cuando lo veo en documentales acerca del tema o de lo que leo, pues reafirmo tal vez esto que también he sentido y que también he vivido. Y bueno, nosotros que venimos de esta generación, al menos aquí en México, que somos la generación Vive sin drogas, que era un comercial de TV Azteca, ajá. Cuando nosotros estábamos chicos, y pues yo al menos crecí con mucho miedo, ¿no? A consumir cualquier sustancia, digamos ya o sea, nunca ni de joven, yo sí fui así como muy reacia a consumir cualquier tipo de cosa, y se me hacía igual, ¿no? Como del diablo y de gente mala y todo así. Y hasta muy grande empecé como a tener mis pininos, pero ya que pues también tenía otro grado, siento, ¿no? Como de entendimiento a la vida de las cosas. Y pues te das cuenta que no es como te lo contaron, ¿no? O sea, creo que ese es el primer paso, o sea, no es como te lo cuentan, se vive de una forma diferente. Creo que también aquí depende del set y el setting, que es, o sea, cómo te sientes tú en ese momento y en qué ambiente lo estás haciendo. Obviamente si lo estás haciendo en un ambiente pues ahí de gente que no te va a contener o que no sabe lo que hace, pues no creo que te la vayas a pasar muy bien. Pero bueno, al menos creo que empecé como un poco haciéndolo un poco más consciente, y eso creo que marcó la diferencia. Pero creo que ahí se esconde un chip de desbloqueo de diferentes creencias que puedes tener. O sea, creo que es lo que como hackeos, que lo hemos platicado en otros episodios, es este hackeo mental en donde dices, un momento, esto que tanto me habían dicho no es como me lo habían dicho, no es como que si te quitaran la venda de los ojos
y empezar a saber un poquito con más, con objetividad, creo, ¿no? O sea, no con otros ojos, pero un poco más objetivo de ver otras cosas. Entonces creo, y lo que he visto en otros documentales sobre lo que pasó con la prohibición de las drogas y del LSD y en los 70s y la guerra y todo eso, pues era este freno, porque lo que querían era que la gente fuera a la guerra. Realmente entonces en esa época. Entonces la gente empezó a consumir LSD y dijo, no, claro que no, amor y paz, hermanos. La guerra no es la respuesta. Y se empezaron a rebelar en contra del sistema. Entonces por eso el sistema dijo, no, esto es prohibido, esto es del demonio, esto es malo para la salud y todo lo que ya sabemos que hacen. Y todo para qué, para lograr los fines que querían, ¿no? Que la gente no se diera cuenta, que pudieran ser fáciles de manipular, fáciles de controlar, que hicieran lo que ellos querían que hicieran, y pues de pronto todo se les empezó a salir de las manos. Sí, bueno, salirse de las manos, pero también un poco sí lograron mitificar este tipo de sustancias, ¿no? Uh-huh. Digo, creo que la gente que ya estaba adentro ya, o sea, no había manera de que la volvieran a meter a la caja, pero los que no. Claro, es que son como medidas preventivas, ¿no? O sea, seguramente hay términos hasta más sofisticados con ese tema de técnicas manipuladoras de los medios, ¿no? Hace rato les hablamos en el pre de Braille, que esto es como muy conocido. Noam Chomsky me parece que es como un autor que está como muy metido como en este tipo de cosas, y que un poco de lo que se habla es, bueno, a ver, si hay 5, por poner un ejemplo hipotético, ¿no? Si hay 5 que ya lo probaron y tengo 100, pues lo que no me conviene es que los 100 acaben probándolo, porque ya no, o sea, tengo que actuar antes de que llegue a los 100. Entre más rápido lo pare y lo detenga, va a ser mejor. ¿Por qué motivo mejor? Pues yo creo que, y ahí entraba, y desde ahí me gustaba como que un poco debrayamos este episodio, que yo le decía a Haru, ¿qué conocimiento puede haber de estas plantas de poder? Porque también no prohíbes cualquier cosa. Dicen por ahí que si es prohibido, o sea, todo lo que es prohibido, o sea, hay un algo que, ¿por qué es prohibido? O sea, la pregunta sería, ¿por qué es prohibido? ¿No? Y que hemos sido incluso educados así, incluso educados por nuestros papás, que a su vez fueron educados y es como una cadenita, ¿no? En el tema típico que cuando tú preguntas algo, todas estas figuras de autoridad, un maestro, ¿no? Que tú piensas, ¿pero por qué? Y llega un momento cuando ya no tienes respuestas, te puede llegar a decir, porque sí, porque lo digo yo, ¿no? Uh-huh. Y ese porque luego yo siento que es el argumento más sin argumentos que puede llegar a haber, ¿no? O sea, es cuando alguien te dice, porque lo digo yo, se te acaban los argumentos. Okay. Pero pareciera que quieren hacer valer su tema de su autoridad. Está por arriba del conocimiento de las respuestas, ¿no? Total. Y entonces es como ya no tengo argumentos, te lo tengo que prohibir, pero bueno, ¿por qué te lo prohíbo? ¿Por qué te lo prohíbo? O sea, ¿qué puede haber? Porque para que algo te lo prohíban es que a alguien le representa una amenaza. A eso voy, ¿no? Claro. A alguien le representa una amenaza. Entonces, los gobiernos en general, más o menos, ¿no? Depende del país, hay sustancias que están menos prohibidas, no sé qué, demás, pero más o menos, ¿no? Y me llama mucha atención porque me voy a ir como a plantas como el peyote o como la ayahuasca, que son plantas milenarias. Uh-huh. O sea, que son plantas milenarias en el sentido de que son plantas que hay tribus, hay civilizaciones muy antiguas que ya tenían ese otro conocimiento de consumirlas quizá, que sabían lo que les proporcionaba, que probablemente vivían con una idea o una cosmovisión mucho más suprema y con una apertura de conciencia mucho más amplia que la que hay hoy. Uh-huh. ¿Por qué? O los que conquistaron a estas sí, total, unidades, total, ¿no? Porque la pregunta del millón es esa, ¿no? O sea, cuando se habla de civilizaciones, creo que hay una mala connotación que se le ha dado a la palabra. Cuando dices un lugar civilizado, sí, hablas como, se pone casi a la par como decir alguien más evolucionado, uh-huh, ¿no?
en automático, hagamos O este ejercicio, educado. ¿no? O sea, cuando alguien dice, no, es que pensé que una persona civilizada, ¿no? Ajá. En estas formas de pelearse de la gente correcta, ¿no? Estas ofensas de gente correcta, ¿sí? Pensé que estaba hablando con una persona más civilizada. En automático hemos adquirido esa connotación de significado de la palabra civilización como algo superior a algo... ¿cuál vendría siendo como el antagónico de civilización? Como... pues nada, estos... Comunidad o como etnias o así. Sí, estos etnias, ¿no? Por ponerle algún nombre, que incluso como dicen, más primitivas. Vaya, que también hay una denostación como si fuera más primitiva, igual a menos evolucionado. Rurales también, ¿no? Ajá, y hay un montón como de... Pero sobre todo si nos vamos al tema como más, ahorita que dices del tema de la conquista, pues como que llegan con un tema de superioridad, ¿no? Como había una manipulación de ciertas cosas, como a lo mejor un barco para llegar al otro lado del otro continente y que pensar había más tecnología. Ajá, tecnología igual, y que creo que también ya lo hemos debatido en algún momento, tecnología igual a evolución, y no necesariamente. O sea, tú no sabes, ya me puse hippie, ¿no? Pero un poco eso va. Pero como por ahí dice, ¿no? No es más, ¿cómo va? Como de, no es más abundante el que más tiene y el que menos necesita, ¿no? Por ahí más o menos, ¿no? Pues bueno, es a lo mejor un quote ahí que suena bonito, pero un poco que creo que hay muchas, desde religiones o desde doctrinas milenarias que lo avalan, ¿no? El tema es necesitar menos. Entonces, ¿para qué quieres tanta tecnología? ¿Qué tanto es mirar hacia afuera o mirar hacia adentro? Más, te crees más, ¿no? Sí, exacto. O qué tanto este despertar de conciencia lleva a que los medios, bueno, los gobiernos, y que por consecuencia manipulan los medios, no se quiera que haya una divulgación por un tema meramente de control y por consecuencia de poder. O sea, de poder. Yo pienso que sí va más por ahí, o sea que este adormecimiento de la sociedad, tanto en lo religioso como en lo político, o sea, estas aristas que son tan extremistas, en esto tienes que creer y es eso y ya, ¿no? Creo que ahí es donde tiene mayor control las esferas del poder, ¿no? O sea, claro. Los que están en el poder de todo, porque creo que sí debe de haber, o ya bien conspiranoica, pero también debe de haber más, ¿no? Más poder del que de por sí ya conocemos, que es el que toma como las decisiones más fuertes. No, digo, para abrir el panorama hacia otras cosas, pues, por ejemplo, el petróleo, ¿no? Que en su época Tesla ya tenía esta opción de tener los carros eléctricos y lo bloquearon porque pues, ya había negocios acerca del petróleo y la gasolina. Un tema de poder. Un tema de poder y de quienes están en las esferas del poder y a quién le conviene pues, ser millonario y tener el poder de todo, ¿no? Es que por ahí va, ¿no? Y eso dictó todo, o sea, eso dictó cómo se mueve el mundo hasta ahora. Entonces, creo que también ha habido eso, y creo que hay por ahí muchos documentales acerca, pues, por ejemplo, de la carne, de las industrias de la carne o de las reses, de los pollos, de cómo viven, o sea, de esta sobreexplotación también, y que todo va de producir y que todo genere como más dinero. También por eso las farmacéuticas son de las más poderosas, porque el mantener a la gente enferma es redituable. Totalmente. De hecho, yo creo que es la industria que más nos ha manipulado. Y que otra vez, y que también tiene que ver con esto, que ahorita que dijiste farmacéuticas, creo que es un gran ejemplo de las plantas de poder. A ver, no nos alcanzaría el episodio para hablar de lo poco o mucho que sabemos de los beneficios que llegan a tener estas plantas que mencionábamos hace rato, pero en algún momento alguien me comentaba algo que, bueno, con mucho más fundamento, que a mí me hace mucho sentido, ¿no? Que decía, bueno, cuando tú llegas a tener una deficiencia, una afectación, o como se diga, física, fisiológica, es porque realmente dejaste que llegara ahí. Pero todo empieza con una afectación a nivel
emocional que empieza a catalizarse a nivel mental, que acabas somatizándolo a nivel físico. Entonces, hablando como estas capas, si lo esquematizáramos así, es típico, ¿no? Que por ahí hay un libro que tienes tú, que en algún momento me compartiste, no me acuerdo cómo se llama, solo sé que se llama El libro de las emociones, algo así. Sí, el libro de las enfermedades. De las enfermedades, ok. Y bueno, más o menos, yo no lo he leído, pero aquí Haru nos puede dar como un poquito más de contexto sobre ese libro. Lo saco a cuento porque en algún momento hay mucho que se ha basado con el tema de decir, a ver, ¿de qué estás enfermo fisiológicamente? Y te puedo dar un diagnóstico de cómo somatizar. Todas las enfermedades físicas acaban viendo de una somatización de una emoción. De algo emocional. Ahora, estás bloqueando. El puente de entre lo físico y la emoción es lo mental. Que no te das cuenta, pero empiezas a, no sé, un tema de, pues es que típico de, es que yo todo me quedo, no saco nada, ¿no? Es que, pues no, ¿para qué? Prefiero. Entonces, una persona que no expresa, hay todo un estudio en que dice, bueno, estamos hablando de que esa emoción se cataliza a nivel mental en algún momento en que, pues, represión, mucha contención de un montón de cosas, y te va a afectar en estos órganos. Entonces, muy probablemente cuando te detecten un gastritis, por poner algo, ¿no? Sí. Digo, no estoy poniendo el ejemplo tal cual, claro, porque no soy un experto, pero cuando te dicen, ¿tienes esto? Es muy probable porque eres una persona así. Y entonces alguien viene y entonces en automático lo llegan a catalogar como de un tema entre astrológico y hippie y un tema del alma y un tema, y es de, pues, en retrospectiva tiene lógica. Entonces, si te pones a pensar en todo esto, ¿y por qué lo saqué a cuento? Porque con lo que decías de la farmacéutica, pues viene que estas plantas, yo recuerdo perfectamente la primera vez que yo hice ayahuasca, cuando salí de ayahuasca, y que me decían, ¿qué sensación tienes? Aparte de que había sido una ola de infinidad de sensaciones y de imágenes, pensamientos y demás que me había llegado, una cascada impresionante. Yo decía, independientemente de todo eso, siento como si hubiera ido 7 años a terapia, ¿no? Y con esto lo digo con el disclaimer siguiente. Creo que cuando se compaginan ambas cosas, el resultado es todavía mucho mayor. Con eso no estoy diciendo que una sustituya a la otra. Exacto, ¿no? Para nada. O sea, y me es importante que quede claro, ¿no? O sea, no estoy diciendo que hacer esto, porque también hay un tabú que por ahí dicen, o sea, estás desvalidando otras cosas. No, para nada. La terapia ayuda. Lo que pasa es que creo que hay hacks, hace rato tú lo mencionabas, hay hacks, y para mí las plantas van haciendo estos hacks en los cuales puedes llegar a tener acceso. Para mí es tan sencillo como abres la llave del inconsciente y te das un clavado, y es como tener un ático lleno de cosas, oscuro, que nunca has abierto. Te dan la llave, vas, entras, hay una bombilla, enciendes la bombilla y realmente puedes decir, mira, aquí estaba esto, ¿no? Ni sabía que aquí estaba esto, con razón está ocupando tanto espacio, ¿no? Con razón, ¿sabes? Con razón tenía tanta aflicción porque yo pensaba que estaba perdido, no sabía que esto era el origen de, y ya lo encontraste. Entonces ya, después cuando sales de ese estado de expansión, lo más que rescataste, perdón mi analogía, lo más que rescataste de ese ático, con tu cajita, que dices, pues ahorita saqué esto, ya luego veo, ¿no? ¡Pum! Otra vez se cierra, otra vez se pierde la llave, otra vez queda cerrado. Y lo que alcanzaste a sacar puede ser el mismo proceso que te lleve 7 años de terapia. Trabajando con alguien que es alguien externo, que te va llevando, que te va con sus técnicas, te va llevando para que eventualmente llegues a ese inconsciente. Para que te vayas abriendo, ¿no? Para que vayas abriendo tu mente de todas esas puertitas para poder llegar al mismo sitio, porque uno es súper necio, ¿sí? Es que eso y voy. súper creyente de sus creencias, justo, ¿no? O sea, no es lo mismo que te caiga la llave, que abras ahí, que en cuanto abras tiene sensor y se prende la luz y dices, mira, a que la analogía, valiéndome esa analogía, para mí un terapeuta es un cuate que dice, ¿y si vamos a buscar la llave? No sé.
Ándale. Ay, no, ¿para qué? ¿Para qué? Pero ¿para si qué? yo así Ya estoy estoy bien. bien. Pues si yo sí soy feliz. Entonces, ¿por qué estás aquí? Yo vine por otra cosa. Porque también pasa. Sí. Que la gente dice, no, yo vine por esto. Y la vueltezota que viniste a dar. Claro, viniste por esto y todo lo que se destapó. A eso voy, que creo que son hacks y que una cosa no está peleada con la otra. Al contrario, siento que puedes hacer unos combos bastante buenos, ¿no? O sea, y que creo que si llegaras a entender que hoy gran parte de una afectación que tú tienes a nivel fisiológico fue provocada por una cuestión que traes ahí un trauma, una herida, una emoción mal manejada y demás, y empiezas a manejarla y te empiezas a dar cuenta que manejarla implica que si das con el motivo por el cual está generando y no solamente atacas al síntoma, porque para mí el negocio de las farmacéuticas están porque atacan el síntoma, no la enfermedad. Atacan el síntoma, entonces todo el tiempo, porque me conviene. O lo ocultan. Porque me conviene. Pensémoslo así. Si no, las farmacias del ahorro no te darían tu tarjetita y tu monedero electrónico porque saben que vas a regresar. Claro. Sí. Porque alguien que tiene migraña se tiene una migraña en vez de saber qué provoca la migraña. ¿Y qué tal si atacaras el origen, se te quitaría la migraña y nunca más consumirías esas pastillas súper poderosas que cuestan no sé cuánto, que las estás ocupando cada determinado tiempo? Y hay gente que dice, no, pero es que la migraña ya una vez que la tienes ya no se te quita. Exacto, No, también, ¿no? Es hereditaria. Mi abuelo tenía y me decía que el abuelo de mi abuelo también tenía. ¿Sabes? Y que dices, no es verdad. Te enquistaron una creencia. Exacto. Que conviene para fines prácticos. Yo lo dije creo que en episodios pasados cercanitos. La propiedad privada jodió todo. ¿No? Sí. Sí, yo creo que y también lo normalizado que tenemos ir a la farmacia a comprarnos lo que nos quita en chinga el síntoma que estamos teniendo porque no queremos sentirnos así, porque no nos gusta sentirnos incómodos. Y yo uno en ese clan de me choca estar enferma, ¿no? O sea, claro. odio estar enferma. Y cada que me enfrento como a estar enferma me doy cuenta que si lidio con esa incomodidad, en realidad trato de interpretar realmente lo que me está pasando. A veces es un cansancio que he desatendido, ¿no? O una tristeza a la cual no le he querido voltear la cara y diferentes cosas. Pero pues es más fácil y está más normalizado irte a enchochar con 7 medicamentos que uno para la gastritis, de la otra medicina que te va a quitar la gripa, ¿no? Y uno sustituye al otro y eso es lo normal. Y no se normalizan otro tipo de medicinas también, ¿no? Que te pueden ayudar a lo mejor así a combatir más a fondo lo que te está adoleciendo, ¿no? Y creo que justo al sistema no le conviene que tengas formas más fáciles de llegar a la profundidad de tus achaques, por así decirlo. O sea, algo que a mí me pasó con los hongos es que, bueno, gracias a que ya hay más investigaciones, están están recetados. Ajá. Iba a decir otra palabra. Están recetados para la depresión y para la ansiedad. Y justo yo venía como viviendo una depresión muy, muy fuerte y por azares del destino, pues terminé estando en una ceremonia de hongos que me dio un boost que te juro que me sacó a mí del hoyo, en donde ya llevaba como 6 meses. Wow. Y con mi proceso terapéutico, o sea, llevaba yo con un proceso terapéutico que incluso ni mi misma psicóloga podía como saber a ciencia cierta si yo estaba pasando por una depresión, porque creo que hay diferentes niveles de depresión. Entonces hay uno que es en el que estás, no me acuerdo cómo se llama, pero digamos eres una persona activa, funcional, sobre todo si tienes un trabajo que pues te imprime cierta demanda y puedes pasar desapercibido porque pues puedes ser funcional para todo, pero para todo lo demás estás apática y todo. Y no era la primera vez que me pasaba una depresión, ya había vivido, no era mi tercera depresión, yo ya sabía cómo me sentía y qué es lo que me estaba pasando.
Pero a diferencia de las otras 2, esta vez que probé como con los hongos, me sacaron inmediatamente y me devolvieron a la vida. Después de eso no es que sea magia, ¿no? O sea, tuvo que pasar más cosas y así. Y creo que hasta en mi segunda dosis, que fue como muchos meses, como un año después, fue que pude darme un levantón ya más, digamos, mejor. O sea, ya después, ahora que lo veo, digo, bueno, creo que me hubiera dado unas 3 dosis con 3 meses de espacio y hubiera salido rápido. Y creo, y ahí lo dicen en alguno de los programas de Cambia tu mente, que también se los vamos a recomendar, ya se los habíamos recomendado en otro episodio, que justo pues, o sea, podrían sintetizar, ¿no? Estas sustancias también, pero la pregunta es, ¿al sistema le convendría darte una dosis de solamente necesitas 3 pastillas, ¿no? 3 pastillas en un año? ¿Cuánto deberían de costar, ¿no? Que al sistema le tendría que convenir generar estas sustancias sintéticas para que tú te sintieras mejor y jamás ya tuvieras, bueno, jamás no, o sea, seguramente te va a pasar otra cosa y otra vez vas a estar en el hoyo, ¿no? Porque así es la vida, pero que puedas salir más rápido que tomándote un, no sé, clonazepam u otros que son más seguido y por más tiempo y te generan cierta dependencia, porque también existe esta otra parte de los medicamentos que te generan esta dependencia versus estas plantas como la psilocibina que no te generan dependencia. Justo pues yo me tomé una y dije, no, pues buenísimo, y está cabrón, ¿no? O sea, lo que te genera tanto en el viaje como en todo, que dices, no vengo aquí en 15 días, ni siquiera en un mes, me tomó un año poder volver, ¿no? Entonces, creo que justo al sistema este tipo de sustancias no les interesa, porque si va a ser para beneficio del ser humano, si va a ser para que encuentres las respuestas más rápido, para que sean de forma más rápida y natural y sin efectos secundarios o sin codependencias, pues ¿cuál es el chiste? ¿Dónde ganan? Esa es una. O sea, mientras lo decías, yo me quedo pensando y digo, sí, definitivamente uno es meramente mercantil, ¿no? Uh-huh. O sea, es un tema monetario en el sentido de yo ahí hay un negocio y un negocio en el cual es de las industrias que más millones deja, porque me conviene enfermarte. Después ahí viene y la cadena, e insisto, no nos alcanzaría el episodio para debrayar de todos estos temas, pero viene la industria cárnica, la industria, bueno, alimenticia en general, ¿no? Que tanto también te están enfermando por medio de lo que consumes, de lo que comes, que va a generar este círculo vicioso. Literal. Virtuoso para ellos, obviamente, porque le estás dejando plata, en el sentido de que vas a enfermarte de esto desde lo que comes, ¿no? Y claro, se vuelve menos redituable, no solamente desde la parte mercantil, se vuelve menos... Seguramente este momentito va a tener su rebote allá en audio, pero... Perdón si les dolió un poquito. Se vuelve menos redituable porque, como tú decías, ¿no? No es lo mismo que yo te recete algo de por vida, en el cual ya tengo un cliente asiduo que me va a venir a comprar cada determinado tiempo su pastilla de lo que sea, a que yo vaya, haga un ritual de hongos. Quiero quitar la palabra ritual, ¿no? O sea, pero bueno, se entiende, ¿no? Hay una ceremonia de hongos o como se llame, tú lo hagas, entiendas muchas cosas, después lo hagas cada determinado tiempo y ¡pum! Y no solamente eso, sino que acabas dándote cuenta que hay como una sanación más holística. Uh-huh. A diferencia de que, tengo gastritis, lo decías, ¿no? O tengo X depresión y tomas una pastilla que te va a volver mierda el estómago, y después vas a tener que comprar algo para la gastritis de esa pastilla que te estaba curando. Entonces es como de, parece que no puedes estar sano. Entonces, por un lado lo mercantil, y por otro lado el tema de, pues, les conviene, que a lo mejor capaz que todo va al tema de lo mercantil. Yo creo que es un tema de poder. Uh-huh. Y de control. Exacto, ¿no? De tenerte en esta cerquita pensando como piensas. Uh-huh. Porque si tú tuvieras acceso, o sea, lograras tener una mayor apertura de conciencia, creo que la cosa iría por otro lado, uh-huh. ¿no? O sea, es decir, dejarías de comprar mentiras. Uh-huh. ¿Qué pasaría si dejamos de comprar mentiras? ¿Qué pasaría si dejamos
de saber o identificar cuando alguien nos está mintiendo y en ese momento decir... alejarte, ¿no? O sea, empezaríamos a pensar más por nosotros mismos, empezaríamos a darnos cuenta que todo lo que nos ha afectado el marketing a nivel de compra esto y te va a dar felicidad, dándote cuenta que la búsqueda es hacia adentro, no hacia afuera, que gran parte de todo este capitalismo ha venido a hacer este marketing que te han dicho ve por más, cuando la pregunta o más bien la meta debería de ser necesita menos, que era un poco lo que decían, o sea, no vayas por más, o sea, es de, si consigo ese auto voy a sentirme bien, si hago ese viaje con todo esto y lo posteo más, me voy a sentir mucho mejor, si logro llegar a ese trabajo que me va a poner en la cima de no sé qué, voy a ser realmente feliz y exitoso, no, que eso a lo mejor lo podría llegar a conseguir y entonces se caería la cantidad de motores, o sea, es hasta un tema como de boda, que dices, ay no, ya sí, ya tenemos estos complejos, sigámosle, ya qué flojera. Que es como cuando, no sé, en las películas de Hollywood acerca de estos desastres naturales que le ocultan a la gente, ¿no? Como va a caer un asteroide y nadie se entera en la película y solamente unas personas lo saben y nadie te dice porque, ¿cómo va? O sea, si lo pones en este momento, dices, bueno, ¿cómo reaccionaría la gente, no? Si nos dicen, va a venir un asteroide a aniquilar el planeta. O sea, toda la gente reaccionaría seguramente totalmente diferente a como seguir trabajando en la maquinita. Claro. Entonces, y no me conviene. Y no me conviene. O sea, igual creo que si hubiera un gran despertar, ¿no? Por así decirlo, que hubiera una mayor apertura de conciencia, todo se caería. O sea, todo el sistema se iría cayendo poco a poco. O sea, tendría que nacer otro tipo de sistema en el cual, pues, pensáramos diferente en la forma en la que consumimos, compramos, hacemos y pensamos. Totalmente. Digo, y la pregunta sigue en el aire. Eso no le conviene a quien tiene el poder. No le conviene porque quiero suponer que también un poco saben, valga el pleonasmo, el poder que tienen las plantas de poder. O sea, yo siento que hay en esas grandes esferas que son los que nos controlan, realmente saben que pueden llegar a manipularnos muchísimo más y que capaz que sí tienen conocimiento del efecto que causaría si no hubiera como estas campañas, porque es la forma como nos manipulan, por medio de estas campañas mitificadoras de esto no lo consumas porque te va a pasar esto, y todas, la mejor campaña para hacer que la gente deje de hacer es el miedo. Es el miedo, sí. ¿No? O sea, ese es como el ABC de los que estudiamos comunicación. Es eso, es el miedo. Y que véanlo. Va de ahí, ¿no? O sea, simplemente, digo, si tienes un trabajo, ¿qué persigues? ¿Tu Afore? Que te den tus prestaciones de la Afore, porque ¿qué tal? ¿De qué vas a vivir cuando estés viejo? ¿No? No vas a tener dinero. Ajá. Y vas a vivir bajo un puente. En una casita, ¿no? En un asilo. Y en el IMSS para que tengas... Porque si te enfermas, porque te vas a enfermar, entonces, claro. Porque pues, ¿qué tal que te pasa algo saliendo de tu casa y entonces tengas donde atenderte? Todo es el seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Todo. O sea, todo son como cosas que tienen que ver con el miedo. Y todo es inventado. Y el miedo a morir, sobre todo. Y todo es inventado, porque son conceptos inventados, ¿no? O sea, un seguro de vida es el concepto más irrisorio que existe. Seguro de vida. ¿Para quién? Para el que ya se murió. Para el beneficiario del que se murió. Ajá. ¿Y quién lo compra? Pues el que se va a morir. No tiene sentido. Sí. No tiene sentido cuando lo analizas. Tiene todo el sentido cuando una persona dice, no, pero pues yo no voy a dejar desamparados a mis hijos. Y es un tema de conciencia. Realmente el seguro de vida tiene que ver con un tema de culpabilidad o como de cierto para que te vayas tranquilo. Para que te vayas tranquilo. Pero ¿quién te dice que después de que te mueres, qué tal si ya no tienes conciencia de nada? Entonces te va a valer. Pero quieres quedar bien con lo que sientes hoy. Sí. O sea, pero todavía no me muero, entonces sí sentiría culpa de no dejarle nada a mis hijos o a mi familia. Entonces voy a trabajar duro para dejarles un seguro de vida. Para cuando yo me muera, ellos estén asegurados. ¿De qué? ¿Asegurados de qué? La palabra no existe. La palabra seguro es lo menos seguro que existe, ¿sabes? O sea, no. Pero como eso, hay infinidad de cosas. Y sí, es como un tema de sistema. Y en ese sistema,
pues en la medida que nos están controlando, es para beneficio de unos cuantos. Y es que sería muy fácil hacerles campañas que las llegan a hacer, pero no llegan a tener la misma potencia. Campañas contra las mismas farmacéuticas. Nos están envenenando lo que consumimos. No tiene sentido que te receten algo. Que te enferma otra cosa. Que te enferma otra cosa. O algo que sea para toda la vida, ¿no? O sea, esto usted lo va a tener que tomar para toda la vida, ¿no? Yo recuerdo que apenas este año, en algún momento, una afectación ahí que tuve, de ahí salió el libro de las enfermedades de Harvey, ahí lo conocí. En algún momento fui con ese esparpajo que a veces tienen los médicos. Vine y me dijo, pues esta medicina te diría que vas a tener que tomar ya de por vida. ¿Qué? Ajá. Y yo recuerdo que lo vi directamente a los ojos y fue como, ¿es en serio lo que me estás diciendo? Y con un cierto, no sé, ¿cómo le llaman? Complejo de superioridad. Vienen y te dicen, sí. Porque tú y claro, te dan argumentos que te pueden sonar lógicos. El tema es, ¿por qué tendría que ser la única verdad? ¿Y por qué esta pastillita tendría que consumirla para toda la vida, por el resto de mi vida, para algo? ¿Por qué? ¿Basado en qué? Sin embargo, como es ciencia, puede ser que sea más fácil que lo compremos y no lo debatamos. Y digamos, bueno, si el doctor lo dijo, que es una figura de autoridad, es. Y lo puedo dar por sentado y podría estar consumiendo una pastilla que se iría a sumarse a mis gastos mensuales, ¿sabes? O sea, multiplicado por meses, por años, de lo que sea que vaya a vivir. Y ahora voy a tener que trabajar más para comprarme mi medicina. Y este ejemplo que parece súper dramático, creo que es un ejemplo para darnos cuenta cómo funciona. Que así funciona todo. Entonces, regresando al tema de las plantas, Ay, perdón, te desperté. ¿Quién tiene el poder ahí? ¿Quién tiene el poder? ¿No? Debe haber algo. O sea, debe haber algo. Debe haber más, ¿no? De lo que somos, de lo que podemos ver. O sea, siempre hay, creo que, más detrás de todo lo que nos dicen. Y seguramente el juego tiene reglas que desconocemos. Que alguien sí conoce o que podría llegar a pensar que si las conociéramos, sus reglas que ha establecido se le caerían. Para mí es como un poco como la lógica con respecto a ¿por qué te vengo a hacer una anticampaña de esto cuando sería más fácil hacer una anticampaña de un fármaco? Tendríamos muchos más argumentos para desvenderte que ¿por qué tendrías que tomar algo para toda la vida? ¿Por qué tendrías que tomarte algo? Es que eso te quita el dolor. Inmediato, veamos todos los comerciales analgésicos y demás. Quita el dolor, o sea, más es mejor. Entre más rápido te lo quite, es más efectivo. Si te lo quitas rapidísimo la migraña, rapidísimo te cura una gripe, rapidísimo no sé qué. ¿Hasta qué punto el tema no es? Porque incluso si nos vamos a un tema antropológico, biológico, enfermar te hace bien. O sea, enfermarnos es lo que nos genera anticuerpos. O sea, tiene un principio de evolución enfermarnos. Sí. Como dicen, el famoso dicho de lo que no te mata te hace más fuerte. Pues viene de ahí. Es un principio evolutivo. Es un dicho evolutivo, ¿no? Lo que no te mata te hace más fuerte. Pues sí. O sea, si no me mató, digo un poco, ahorita venimos del COVID, ¿no? El COVID funciona así. ¿Por qué pasó de ser una pandemia a ser una enfermedad endémica? Porque ya hicimos comunidad de rebaño, ¿no? Ya convertimos a la enfermedad en decir, no me va a matar. Ya sé que no me va a matar. Ya sé que no me va a matar. ¿Por qué? Porque mi cuerpo ya se aclimató. Como que ya dijo, bueno, me jodes pero tantito, después te desecho y ahí nos la llevamos, ¿no? Así deberíamos de entenderlo, ¿no? Como que al final de cuentas es necesaria la enfermedad. Lo que decías hace ratito. ¿Por qué no queremos lidiar con ciertas cosas? ¿Por qué nos desesperamos? Cuando también ahí podría haber una forma de aprender sobre nosotros mismos. Y las plantas, creo, yo lo he dicho mucho en este espacio, perdón, yo creo que son un gran acercamiento al autoconocimiento. Nos hemos despersonalizado tanto que no sabemos quiénes somos, no sabemos qué hacemos acá, no sabemos por qué, y gran parte tiene que ver con que después
eso es tan abrumador que nos lleva a estados como de depresión. Ujú. Porque yo me atrevería a decir que el principio de la depresión es el sinsentido de la vida, no encontrarle sentido a la vida. Claro. Sí, sí. Y que tampoco lo tiene. Ujú. Y que cada quien lo tiene que hacer. Alguien deprimido simplemente dice, no, yo me rindo. Ujú. Sí, No lo encuentro. nada tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. O sea, nada me Sí. motiva. Ujú. Si te autoconocieras, capaz que entenderías que los motivos por los cuales estás deprimido, porque, ay, es que no tengo el éxito que debería de tener. ¿Qué es el éxito, no? Ujú. Ahí está nuestro episodio en la temporada Vayan a ver. 1. Es antinatural. Sí. O sea, vaya, que es un constructo social. Conceptos como el éxito surgen de un constructo social. No me imagino a un cavernícola subiendo una montaña, llegando a la cima diciendo ¡ah! Y todos los demás así de ¿qué le pasa a este güey? ¿Sabes? Sí, O sea, claro. un unga unga pintando una cueva, haciéndose una selfie de cuando llegó a la cima de una montaña. No. Hasta que alguien dijo, ¿has visto que yo sí puedo subir y tú no? Un tema de ego, ¿no? Sí. Que tanto también no les conviene que se disuelva el ego, ¿no? Sí. Sí, creo que también va por ahí. Porque el ego es el que compra. Sí. El ego es el que se quiere sentir más. El ego es el que necesita tener un complejo de superioridad. Ujú. El ego que tanto no les conviene la disolución del ego. Exacto. Pues sí, pues, ¿ustedes qué piensan? Ya se nos acabó el de Braille. Ya podríamos seguir hablando más acerca de lo interesante que al menos a nosotros nos resulta esta diferencia entre la prohibición de ciertas sustancias y la legalización de otras, que ya no andamos más, pero ¿por qué el alcohol? ¿Por qué el cigarro? ¿Por qué la cafeína? ¿No? Porque ciertas sustancias no hay problema y son consumidas de manera como regular. Incluso actualmente que hay algunos países empiezan a legalizar el cannabis, son ¿no? o sea, que causan dependencia. Sí, hay unos que también, ya como el cannabis también. Y ya no vamos a Y ahondar también en eso. genera dependencia. No vamos a andar en eso, pero hace rato en el pre-de hablábamos con Haru de la importancia también, eso a lo mejor es para otro episodio, pero la importancia del ritual o de la intención en el consumo de estas sustancias, ¿no? Ujú. Que tanto también puede llegar a por ahí está el resultado, ¿no? O sea, Sí. que tanto se ha perdido mucho las propiedades como tal del cannabis, ¿no? Ujú. O incluso me atrevo a decir del cigarro, el tabaco como tal. Claro. Porque hoy lo vemos como no, incluso hemos llegado al otro extremo de ¿cómo le llaman? Casi linchar a quien fume y ahora se ve mal. O sea, quien fume es como de fumas, o sea, pero el tabaco tiene una función, empezó por algo. También la nicotina tiene una función en el cuerpo, la cafeína tiene una función en el cuerpo que es por el motivo por el cual se empezó a consumir. Ahora lo hemos endemoniado tanto que curiosamente lo que jode del tabaco es el alquitrán. O sea, es el proceso del filtro o sea, eso es lo que te da cáncer, no el tabaco en sí. Entonces también, o sea, es que nos Pero venden. también ha sido el uso, el mal uso que le han hecho, que eso también eso también pasa, ¿no? En las plantas de poder también hay personas que hacen un mal uso de las sustancias en condiciones que no deberían de ser, con mezclas que no deberían de suceder. Entonces, para todo hay la otra cara de la moneda del abuso y el mal enfoque de las sustancias. Total, porque yo también me quedé pensando, ya ves que hay ahorita cigarros de sabor no sé qué, o sea, imagina que en algún momento la ayahuasca, que es amarga, que no tiene un sabor pues bueno, agradable, pues cuando te vendan a tu ayahuasca sabor tutti frutti, ¿no? O sea, ¿sabes? O sea, se va a distorsionar tanto, porque sí, yo no porque dudaría. va a ser más comercial, más enfocado a lo que, y que como todo tu en Yakult mundo de capitalista. ayahuasca, así de con sabor no sé qué, y que te lo tomes yo estoy inventando y esto suena distópico, capaz que en 300 años esto no es nada distópico, o en menos, y que acabe habiendo esta distorsión se demoniza por el hecho de decir, no, es que te produce, ya ven, es que esa sustancia nunca fue buena, ¿no? No fue buena, espérate. El tabaco se usaba durante mucho tiempo y se fumaba durante mucho tiempo
Y los que lo fumaban no morían de cáncer. El tema es cuándo nació el cáncer. Y a raíz de qué y qué lo provoca. A veces nos confundimos. Claro, y que también, o sea, no sé, también o el alcohol o el cigarro, como están vinculados a estas pues necesidades, ¿no? De sustituir algo que te falta también. Que también es psicológico, que también y emocional. O sea, al final el alcohol, cuando lo tomas, se convierte en un azúcar, y eso se convierte en algo que te genera pues cierta dopamina y que te bla bla bla, ¿no? O sea, son como cosas que no puedes procesar ni químicamente en tu mente por tu estado psicológico y emocional, y entonces lo sustituyes a través de otra sustancia, ¿no? Pues bueno. ¿Tienes alguna conclusión? Pues mi conclusión sería, creo que hay que abrir la mente a otras formas de ver las cosas, o cuestionarnos, ¿no? Sobre lo que hay más allá de lo que ya nos han dicho. Creo que eso es muy importante para cambiar de opinión, para abrir más la mente, para conocer otras posturas, o sea, para no creernos todo lo que nos han dicho, porque siempre pues detrás de todo eso que creemos hay otras personas que piensan de otra forma, ¿no? Y al menos como todo esto que ya está instaurado, en donde estamos en nuestra cajita cuadrada, que también yo he estado ahí, el poder como abrir más la mente, pues me ha dado claridad. Entonces creo que claridad en unas cosas, ciertamente hay muchas cosas más por saber, ¿no? Pero estar abierto, pues es bueno, ¿no? Cuestionarnos más. ¿Qué más atrás? ¿Tú? Pues sí, me gusta eso que dices, porque creo que es incluso como parte de la paradoja, ¿no? Es parte de todo lo que estamos hablando, porque yo creo que no voy a decir creo, sé que todas estas plantas de poder, por lo menos algunas que yo he consumido, sí te llevan a esta apertura de como plantas, insisto, como de autoconocimiento, ¿no? De saber qué es lo que traes tú, conocerte de dónde vienen, como el origen de ciertas cuestiones mentales, una infinidad de cosas. A eso ¿por qué? Porque acaba viendo una información que llamémosle mente o inconsciente o lo que sea, que ahí hay un cúmulo de información que por llamarla inconsciente no tenemos acceso, ¿no? Por eso ponía la analogía del látigo hace rato, ¿no? Y cuando accedes a eso y te das cuenta que sabemos nada, vivimos en consecuencia de lo inmediato, vivimos en consecuencia de solucionar el problema de hoy, de qué voy a vivir, en tratar de satisfacer todas estas necesidades sociales que nos han hecho con el tema de, no, pero es que trabajaste mucho, deberías de darte un descanso, deberías de darte unas vacaciones, deberías de buscar hacer no sé qué, se nos va a caer la gatita y apenas tiene sus 7 vidas. No queremos que estrene la primera. Entonces, cuando hay como todo este tipo de situaciones, creo que es paradójico en el sentido de que consumirlas te puede llevar a que cuestiones más. Y yo coincido contigo. Creo que deberíamos de cuestionarnos más. Todo. O sea, fumar no mata. Lo que mata es todo esto químico que le han metido al tabaco. El tabaco, igual que muchas otras cosas que son fumadas, no matan. La sustancia en sí no matan. Lo que produce cáncer no es fumar. Lo que produce cáncer es la sustancia que estás ingiriendo. No consumimos tabaco. O sea, bueno, hoy en la industria del tabaco no se consume tabaco. Desde hace mucho no se consume tabaco. Tiene que ver más con los procesos, con el filtro que le ponen, con el alquitrán con el que se diluye. Entonces no es tabaco puro. Entonces, fumar no mata. Si cuestionáramos eso, nos daríamos cuenta que bien nos están diciendo mentiras desde hace mucho. Cuando te dicen, fumar mata, las campañas dicen, bien, fumar mata. No mata, mentira, mentiroso. Fumar no mata. Mejor di qué es lo que mata. No es fumar. Entonces ya desde ahí hay algo que nos deberíamos de cuestionar. ¿Por qué estamos a favor de que un médico venga
y te diga, le duele la cabeza, le voy a mandar algo para dolor de cabeza, le voy a mandar no sé qué, y te hace creer que solucionaste y que te curaste del problema, pero en realidad están atacando el síntoma, no están atacando la enfermedad, porque dividen a los doctores que ven situaciones fisiológicas de un psicólogo, por ponerlo llanamente, que ve situaciones de la mente o emocional, y que deben de ir de la mano, ¿no? Porque el día que un médico venga y diga, ¿sabe qué? Yo le voy a atender esto porque viene con dolor hasta la madre, pero siendo honesto, nada más le va a quitar el dolor. Pero lo de usted es falta de cariño, falta de autoestima, debería de cuidarse más porque le provoca eso. En ese momento va a haber una evolución, pero estamos como muy disasociados de algo que nos pueda llegar a dar como esta sanación holística, que creo que va por ahí. Entonces, pues no nos queda otra más que cuestionémonos más. Yo no voy a incitar aquí a nadie a probar nada, pero creo que es importante cuestionar. Y a veces cuando llegas a tener el acercamiento de estas plantas de poder, te das cuenta que te abren un poquito más la mente. Sí. Yo terminaría con una frase de Midnight Gospel. Me encanta. Vamos a recomendar. De hecho, te iba a decirles de otra vez que tiene episodios muy buenos para recomendar. Sí, no los hemos recomendado. Bueno, en el episodio 1 de Midnight Gospel, que lo pueden ver ahí en Netflix, trata sobre las drogas. Y hay una frase que dicen en el episodio que no son las drogas, son las circunstancias, ¿no? También, o sea, creo que en este sentido, pues no son las sustancias las que te hacen bien o te hacen mal, ¿no? Sino cómo tú estés. Totalmente. Totalmente, yo creo que sí. O sea, un poco también más o menos lo decías en el pre de Braille, que no me acuerdo quién era lo que decías que lo decía, que era de, eres tú. O sea, no es la sustancia, eres tú. El factor, aquí ya sí lo hemos dicho, la variable más importante eres tú. Sigue siendo tú. Entonces no es lo que consumas, es cómo procesas eso que consumes. Y bueno, hasta aquí vamos a llegar. Y pues salud con esta cervecita de ayahuasca. No, es Nos vemos en el próximo episodio. Salud a todos. Salud. Bye. Digan no a las drogas. De otras. Bye. Elíjanla bien. Los debrayes expresados en este podcast son responsabilidad de quien los emite y sin ayuda de ninguna sustancia estupefaciente.